Listo. Bueno, disculpen los minutos, estábamos coordinando un tema técnico para la presentación y bueno, aquí estamos otra vez agradeciendo eh, su dedicación, su tiempo para poder aprender un poco más de manera conjunta sobre este tema tan importante que es la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, ¿no? El día de hoy vamos a tratar sobre el modelo de implementación de un sistema de control interno tipo y para ello utilizaremos como guía, como base legal, la directiva número 006-2019 de la Contraloría que establece la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Esta directiva 6 nos establece la finalidad que tiene este proceso de implementación del sistema de control interno. Como ya lo vimos en la clase anterior, era lograr que las entidades del Estado, todas las entidades que están al servicio de la ciudadanía, implementen un sistema de control interno mediante las normas, directivas, lineamientos, como una herramienta de gestión permanente, continua, que vaya a contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales para promover una gestión pública eficiente, moderna, ética y transparente. Ya habíamos hablado también sobre los componentes del sistema de control interno, según nuestra norma, la 28716 y la resolución de Contraloría 320-2016, establece a los componentes del sistema de control interno, ¿no? Que son 5, ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, información y comunicación, así como la supervisión después de implementados todos los demás componentes, los 4 componentes anteriores. A ver, a manera de recordar, sigamos, por favor. Estos componentes, como lo habíamos señalado también, están organizados en 3 ejes fundamentales para el proceso en sí ya de la implementación, ¿no? Y teníamos como primer eje a la cultura organizacional, que agrupa lo que es el componente ambiente de control y información y comunicación, ¿no? En el eje 2 tenemos a la gestión de riesgos y dentro de a los componentes evaluación de riesgo y actividad de control. Y el tercer eje, que es el eje ya donde se van a evaluar los resultados de estos 2 primeros componentes, que es el eje de supervisión. Sigamos. Muy bien. Ahora, dentro de nuestra directiva para implementación del sistema de control interno, se establece la implementación mediante los 3 ejes que ya hemos señalado, y para poder empezar con la implementación tenemos como base el primer eje, que es la cultura organizacional, que involucra 2 pasos primordiales, que es, primero, el diagnóstico, que es una evaluación de la cultura organizacional, cuáles son los principios, valores que están instaurados en el personal que labora en nuestra institución. Y el paso 2, una vez realizado el diagnóstico de la cultura organizacional, ¿cuál es el plan de acción anual que se va a establecer para poder establecer medidas de remediación? Cuando se ejecute el diagnóstico de la cultura organizacional, vamos a encontrar algunas deficiencias, de repente, algunos, entre comillas, antivalores o malas prácticas, ¿no? Que algunas entidades a veces se instauran y que, bueno, respecto a estas malas prácticas, vamos a establecer medidas que permitan mitigar estas malas prácticas de tal modo que nuestra cultura organizacional como entidad sea una cultura sana, proactiva, orientada al logro de objetivos. La implementación de este primer eje, que es la cultura organizacional, puede darse en simultáneo, y en realidad lo que la directiva establece es que se da en simultáneo con el eje de gestión de riesgos, ¿no? Porque no es consecutivo, en simultáneamente, mientras voy aplicando lo que es el diagnóstico de la cultura y nuestro plan de remediación, también vamos a ir realizando lo que es el eje de gestión de riesgos mediante 3 pasos que consisten en, el primero, en lo que es la priorización de productos, el paso 2, que va a ser la evaluación de los riesgos respecto a que se puedan materializar estos productos, y el paso 3, una vez evaluados los riesgos y priorizados los productos, establecer planes de acción anual respecto a medidas de control que permitan mitigar algunos riesgos que podrían impedir
que estos productos puedan ser emitidos en los plazos determinados por la entidad y de acuerdo a la necesidad que requiere la ciudadanía, ¿no? Y bueno, concluidos estos dos ejes, vamos a pasar al tercer eje, que es el eje ya de supervisión, que consiste en dos pasos, ¿no? El paso 1, que va a ser el seguimiento a la ejecución del plan de acción anual, y el paso 2, que va a ser la evaluación respecto al cumplimiento de este plan anual que se ha establecido para la implementación del sistema de control interno. Como ustedes pueden ver, todos estos ejes básicamente se basan en lo que es la organización de gestión que tenga la entidad. Y decimos mucho la palabra implementación del sistema, pero como ya habíamos definido, cuando ustedes escuchen implementación del sistema de control interno, estamos hablando de normas, reglas, directivas, procedimientos que se hayan establecido para poder, de manera transparente, de manera objetiva, emitir los productos que determinada entidad proporciona a la ciudadanía, ¿no? Y dentro de estos productos, ya habíamos hablado también que participan una cantidad determinada de unidades orgánicas y que finalmente identificamos en la última etapa el producto final, que es la que finalmente se entrega a la ciudadanía, ¿no? Que es donde se ve y se materializa el producto, el resultado del trabajo de toda la maquinaria estatal, de todas las unidades orgánicas que participan para poder emitir un producto. Por ejemplo, se me ocurre a nivel de los gobiernos locales, emisión de partidas de nacimiento, por ejemplo, ¿no? O emisión de partidas de defunción, ¿no? El producto final se da ¿dónde? En registro civil, ¿no? Ahí se emite. Pero dentro de todo ello intervienen varias unidades orgánicas para poder emitir la información. Ahora ya está sistematizado y, bueno, se puede acceder fácilmente y rápidamente para emitir este tipo de productos, ¿no? Pero en otro tipo de productos que se puedan priorizar, va a haber una participación colegiada de muchas unidades orgánicas respecto a las cuales la unidad orgánica final que emite el producto final va a tener que cautelar que éstas puedan cumplir eficientemente su trabajo para que ellas puedan finalmente entregar el producto en el plazo esperado, ¿no? En el plazo establecido. Siguiente, por favor. Bueno, ya habíamos hablado también sobre el grupo de las entidades para lo que es cómo el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha agrupado las entidades para el proceso de implementación, ¿no? Ya sabemos que el proyecto especial Pasto Grande se encuentra ubicada en el grupo 2, ¿no? Como parte de una unidad ejecutora con autonomía administrativa y económica, ¿no? Siguiente. Ya, aquí hay una parte importante que quisiera que por favor tomen atención y esto nos va a ayudar a aclarar o a precisar lo que habíamos conversado en la clase anterior sobre el tema de quiénes participan y quiénes son los responsables en lo que es el sistema de control, ¿no? Habíamos dicho que el titular es la máxima autoridad jerárquica responsable de la implementación de la entidad, pero como todo titular, alcalde, gerente general, en el caso de ejecutoras, tiene a su mando brazos, funcionarios que van a estar a cargo justamente de la dirección y la supervisión de toda esta implementación, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los gobiernos de las entidades del gobierno central, del gobierno nacional, ¿cuál es el órgano encargado de dirigir y supervisar todo este proceso de implementación? ¿Cuál es el órgano que va a tener que mover y cautelar toda la maquinaria de las unidades orgánicas para que sea una realidad este proceso de implementación? Es la Secretaría General. En el caso de los gobiernos regionales, la máxima autoridad administrativa, que es la gerencia regional. En el caso de los gobiernos locales, la gerencia municipal, ¿no? Son el motor que dinamiza, que supervisa y que dirige toda la implementación del sistema de control interno. La directiva 06 también nos establece funciones para cada uno de ellos, tanto el titular, tanto de la unidad orgánica a cargo de esta supervisión y dirección de la implementación del sistema de control interno, así como de los otros órganos o unidades orgánicas que participan de manera activa en la implementación del sistema de control interno. Muy bien. Y efectivamente, ¿no? Como les decía, ¿no? El titular de la entidad es la máxima autoridad jerárquica institucional responsable de la implementación del sistema de control interno y tiene las siguientes funciones, ¿no? Participa en la priorización de productos, vamos a ver también
ahora en esta clase cómo se van a determinar los productos que mi institución o que mi unidad orgánica es responsable de emitirlos, ¿no? ¿Y cuáles son las unidades orgánicas multidisciplinariamente que participan para que este producto sea emitido? Se emita la orden, se emite la partida, se emite el informe técnico legal, se emite la resolución de aprobación del expediente técnico, etcétera. ¿Qué más tiene a su cargo el titular de entidad? Revisar y aprobar los documentos que le remitan en aplicación de la Directiva 006. Así como también solicitar al departamento correspondiente de la Contraloría los accesos al aplicativo del sistema informático mediante el cual se ingresa la información sobre la implementación del sistema de control interno. Ejecuta acciones que aseguran el registro en este aplicativo informático, toda la información y la documentación que establece la directiva y que tiene que ser ingresada en este aplicativo. Así como también esta información que se ingresa no solamente es una información de cumplimiento, sino es una información valiosa que le va a servir a los funcionarios del titular para poder tomar decisiones respecto a mejoras en cuanto al sistema de implementación de control interno. También tenemos que el titular establece todas las medidas que sean necesarias para cumplir lo dispuesto en esta directiva respecto a la implementación del sistema de control interno. Y en relación al órgano o la unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, como ya lo habíamos indicado, tiene pues bajo su responsabilidad, bajo su función, dirigir y supervisar toda la implementación del sistema de control interno. Es un ente articulador que coordina con todos los órganos o unidades que participan en la implementación del sistema de control interno. Las acciones de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación del sistema de control interno respecto a lo que se establece en la directiva, ¿no? Así como también hay una persona que va a estar responsable de registrar en el aplicativo informático toda la información, documentos establecidos que señale la directiva y remitirlos estos al titular de la entidad. Así como también capacita, por eso es que esta unidad orgánica responsable de la implementación está en constante preparación respecto a las modificatorias y a lo que dice la normativa respecto a la implementación, para poder dar información respecto a este proceso a las demás unidades orgánicas en materia de control interno. Siguiente. Y algo importante que conversamos también en la clase anterior sobre la participación de otros órganos o unidades orgánicas dentro de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Como ya habíamos conversado, los órganos o las unidades orgánicas que por competencia o por función participan en la elaboración, producción o intervienen en lo que es la formulación para la emisión del producto, ¿no? De acuerdo a las directivas internas, que es parte de la implementación del sistema de control interno. Entonces, estas unidades orgánicas que forman parte del proceso para emitir el producto son las responsables de proponer cuáles serían los mejores controles que nos permitan emitir los productos en el mejor tiempo posible y de manera eficiente, ¿no? Estas unidades orgánicas que participan de la implementación nos proporcionan información respecto a cuáles serían los controles más adecuados por su propia experiencia que ellos tienen, ¿no? Como servidores que conocen los trámites dentro de la entidad, cuáles serían las formas más idóneas para poder alcanzar la meta de emitir el producto con calidad y en el menor tiempo posible, ¿no? Coordina con el órgano o la unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, así como todas las acciones que sean necesarias para esta implementación. Proporciona la información y documentos requeridos por el órgano o unidad orgánica que va a estar responsable de la implementación del sistema de control interno para que se cumpla lo que se establece en la directiva, así como también disponen que los funcionarios servidores con mayor experiencia y que conocen respecto a la dinámica o a la operatividad de determinado proceso para emisión de producto puedan participar de manera activa en la formulación de los procesos más idóneos para la emisión de los productos que se encuentren priorizados, ¿no? Siguiente. Bien, ya habíamos señalado que respecto a
a la implementación del eje cultura organizacional y eje de gestión de riesgos, es viable que sea en simultáneo porque no hay ningún inconveniente, no hay ninguna incompatibilidad en que mientras haga el diagnóstico yo pueda estar procesando mis productos y así poder llegar a al último eje, que es el eje de supervisión. Siguiente. Muy bien, y aquí ya entramos a lo que es en sí el proceso de la implementación del sistema de control interno. Luego de esta introducción, vamos a tener aquí el primer eje, que es el eje de la cultura organizacional, y como primer paso para la implementación del eje de la cultura organizacional, tenemos al diagnóstico de la cultura organizacional, es decir, conocer y saber cómo es, qué principios, qué valores cuenta nuestra organización, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la entidad, como primer paso, determine en qué grado tenemos valores, antivalores, respecto a cuál es la percepción interna de los mismos trabajadores en cuanto a la realización de su labor, en cuanto a la contribución que tienen para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, ¿no? Y para poder hacer el diagnóstico de la cultura, la directiva también nos establece un cuestionario con preguntas que están debidamente categorizadas mediante un valor y poder, de acuerdo a ello, medir cuál es el nivel o grado de la cultura organizacional que tiene nuestra institución, ¿no? Entonces, una vez que aplicamos el cuestionario, vamos a determinar cuál es el grado de la cultura organizacional y, por ejemplo, en la directiva se establecen una de las siguientes preguntas. En este caso modelo que estamos viendo, tenemos como unidad orgánica que está siendo diagnosticada la gerencia de recursos humanos de un gobierno local. Y tenemos asociada al principio número 1 la siguiente pregunta, ¿no? En el caso del diagnóstico de la cultura organizacional, ¿la entidad o dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones? ¿No? Estas categorizaciones, sí, no aplicable, tienen asignados un valor determinado que está detallado en el anexo número 1 de la directiva número 06, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, el responder no tiene por valor 0, el responder sí tiene por valor 2, y el no aplicable, pues tiene por valor 1, ¿no? Entonces, al final de aplicar todo nuestro cuestionario a lo que es el eje del organizacional, vamos a tener un resultado que va a ser valorado y determinado de acuerdo a la fórmula que establece la directiva. El siguiente, por favor. Muy bien. Una vez que se hace el diagnóstico y que yo obtengo la información respecto a cómo está esta regulación respecto a la conducta de los funcionarios y servidores, voy a poder identificar si es óptima o no es óptima, si está o no está regulado. Y de acuerdo a ello, voy a poder establecer las medidas de remediación respecto a esta deficiencia a nivel de la cultura organizacional. Entonces, respecto a si la entidad no, ya en el ejemplo hemos visto de que hemos marcado no cuenta con un lineamiento, entonces respecto a ello, ¿cuál va a ser nuestra medida de remediación? La directiva también nos establece, este cuadro que estamos mostrando ahorita sobre la sección medidas de remediación es parte de los anexos de la directiva 06, en donde nos establece de que respecto a la deficiencia identificada, tenemos que establecer una medida de remediación, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el valor agregado que le damos a lo que estamos encontrando en nuestro diagnóstico? Tenemos que establecer una medida. Y respecto a ello, en este ejemplo, se está proponiendo que aprobar el código de conducta y establecer estrategias para su internalización. No, básicamente, como ustedes van a poder ver, respecto a cada deficiencia que se encuentre a nivel del eje cultura organizacional,
se van a tener que establecer o lineamientos o directivas o procedimientos para poder mitigar la deficiencia, neutralizar la deficiencia o superar la deficiencia, ¿no? Dependiendo del grado de impacto que tenga la situación identificada dentro de la cultura organizacional de la entidad. Establezco la medida de remediación, pero no solamente la establezco y tengo que identificar también cuál es la unidad orgánica que va a ser responsable de justamente implementar esta medida de remediación que estoy identificando, ¿no? Ya tengo la medida de remediación, tengo la unidad orgánica que está a cargo, en este caso va a ser la gerencia de recursos humanos, pero no termina ahí. Tengo que establecer también un tiempo determinado, porque no va a ser infinito, ¿no? O sea, el código de conducta se puede aprobar, pues, pero acá a 5, 6, 7 años, no, mejor lo seguimos pasando, finalmente, no sé, pues se lo considera no sustancial de repente, ¿no? Pero por ejemplo, aprobar este tipo de códigos de conducta generan un ambiente adecuado, ¿no? Porque las personas o los servidores que trabajan van a poder hacer referencia a lo que dice el código de conducta, ¿no? ¿Qué dice? Porque como ustedes pueden ver, la norma, el marco legal que se establece para la realización de determinados procesos, ¿no? De vengado, pago, emisión de órdenes de compra, modificaciones presupuestales, maneja ciertos márgenes de discrecionalidad. Y respecto a esos márgenes de discrecionalidad, los servidores o funcionarios públicos pueden establecer o pueden adoptar decisiones de acuerdo al contexto, pero en pro de el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Ese margen de discrecionalidad que me deja el marco legal no es para poder, entre comillas, algo que no pasa en Paso Grande, favorecer a determinado proveedor o a determinado trámite, etcétera, ¿no? Sino es para poder proceder de acuerdo o en beneficio de los objetivos institucionales de la entidad. Entonces, tenemos la medida de remediación, como les dije, tenemos la unidad orgánica que va a estar a cargo de implementar esta medida y tenemos los plazos. ¿En qué tiempo? Esto es muy importante, ¿no? Porque si no, el tiempo es infinito, ¿no? Si no me dices cuándo inicio y cuándo termino, pues lo haré por cuando pueda, ¿no? ¿No? O sea, tiene que estar bien claro y definido, ¿no? Y para esto, y velar el cumplimiento de esto, justamente tenemos a las unidades orgánicas que ya habíamos señalado, que tienen que estar vigilantes de que se cumpla en el plazo establecido. Ahora, ¿cómo van a controlar que efectivamente se implemente esta medida de remediación cuando ya exista como tal el documento impreso o digital con acceso a todos los servidores que diga código de conducta y plan para implementación, perdón, para la internalización debidamente aprobada y debidamente publicada y con acceso a todos los servidores, ¿no? Ahora, esta medida de remediación aprobada, identificada en la unidad orgánica a cargo que tiene la responsabilidad de implementarlo dentro de un determinado plazo, y esto internalizado en los servidores, va a ser verificado ya, como vamos a ver más adelante, en el proceso en el eje de supervisión de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso, hay unos pequeños comentarios respecto a cómo se va a hacer esta internalización del código de conducta. Dicen, ¿no? Se realizan coordinaciones con la oficina de comunicación, de imagen, con la gerencia de tecnologías, ¿para qué? Para que puedan establecer el mecanismo y estrategia de hacer llegar este código desde el primer servidor hasta el servidor 5000, y de tal modo que todos tengan conocimiento y les pueda servir como una herramienta o un referente en cuanto al cumplimiento de su labor y en cuanto al desempeño de su función, ¿no? A ver, siguiente. Ahora, pasando ya al eje número 2, que es el eje de gestión de riesgo, tenemos aquí ya al paso número 1 para lo que es el eje gestión de riesgo. Primero, este es uno de los ejes más importantes, ¿no? El eje de gestión de riesgo, porque aquí vamos a tener que priorizar, la entidad va a tener que priorizar cuáles son los productos sustanciales que va a identificar y respecto a los cuales va a volcar todos sus esfuerzos
en cuanto a la implementación del sistema de control interno respecto a un determinado proceso para la emisión de un determinado producto, ¿no? Entonces, esta priorización de productos va a estar en función del plan estratégico institucional con el que cuente la institución, ¿no? Normalmente los planes estratégicos abarcan más de un año, ¿no? 2 años, 3 años, etcétera. Y dentro de estos planes estratégicos institucionales tenemos definidos objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Y priorizamos estos objetivos estratégicos de acuerdo a, al impacto que va a tener en la ciudadanía. A ver, por favor, ¿pueden apagar sus audios? El señor Percy, por favor. A ver, continuamos. Continuamos. Gracias, señor Percy. Entonces, decíamos que estos planes estratégicos institucionales cuentan con objetivos estratégicos tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 son los que están al servicio de la ciudadanía, objetivos que van a, que están básicamente vinculados a lo que son productos para la ciudadanía, y los objetivos estratégicos tipo 2, que son objetivos dentro del desarrollo institucional, ¿no? Como el fortalecimiento institucional, como el equipamiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Modernización del sistema de trámite documentario, digital, etcétera, ¿no? Y respecto a estos objetivos estratégicos, tenemos acciones estratégicas institucionales que están directamente vinculadas a lo que son los productos, ¿no? Se registran las acciones estratégicas institucionales en el aplicativo informático para poder identificarlos y asociarlos a los productos que se van a priorizar. ¿Cuáles son los criterios de priorización que se han establecido? O sea, ¿cómo la entidad va a elegir o va a identificar estos son los productos que voy a priorizar para mi implementación del sistema de control interno en esta primera etapa? La directiva lo establece así: primero, la relevancia para la población, ¿no? Por ejemplo, el tema de gestión de residuos sólidos, ¿no? Es muy relevante porque generaría, en el caso de que se pueda omitir, por ejemplo, ¿no? Generaría focos infecciosos, generaría una salubridad deficiente, etcétera, ¿no? Igual seguridad ciudadana, ¿no? Pero, por ejemplo, mantenimiento de parques y jardines, podría, digamos que en ese tipo de objetivo podría tener algún tipo de priorización respecto a los otros, ¿no? También tenemos de que estas acciones estratégicas, uno de los criterios que me va a permitir priorizar es el tema de cuántos presupuestos voy a necesitar para poder materializar este producto, ¿no? Está o no dentro de mi alcance, porque de repente el tema de poder priorizarlo a nivel presupuestal me va a ser imposible, ¿no? Entonces, sería una utopía que quiera priorizar a lo que no voy a poder solventar económicamente, ¿no? Así como también otro criterio es contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? ¿Qué grado de impacto tiene respecto a mi objetivo estratégico 2020-2023, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo estratégico de la entidad, bueno, como en este caso, en el gobierno local, en la municipalidad, tiene como objetivo estratégico el saneamiento integral de excretas a nivel local, ¿no? Y para ello tiene como un proyecto que está ahorita ejecutando lo que es el tema del valle, ¿no? Que está incorporando el sistema de agua, alcantarillado y excretas también para los ciudadanos del valle, ¿no? Entonces, este proyecto incide directamente en mi objetivo institucional, sí, ¿no? Porque lo he priorizado en este plan estratégico 2020-2023, ¿no? Entonces, esos criterios van a permitirme a mí priorizar qué producto voy a considerar en esta primera etapa de la implementación como producto priorizado para lo que es la gestión del riesgo, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado específico que me va a dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, que los ciudadanos cuenten, ¿no? Con el sistema de alcantarillado y de excretas que mejora la salubridad pública, ¿no? Y también el desempeño, ¿no? Como ustedes saben, en el plan estratégico institucional debidamente formulado, tenemos los indicadores que van a decir cuántos beneficiarios,
cuántos, a cuántos hemos beneficiado con este proyecto, ¿no? Entonces vamos a poder medir el desempeño respecto a lo programado. ¿No? ¿Qué es lo que se quiere, no? Cuando somos transparentes, nosotros identificamos el tiempo al responsable y cuál va a ser mi rendimiento respecto a lo que yo estoy priorizando. Entonces, estos criterios nos van a permitir de manera transparente y objetiva determinar mis productos necesarios que van a contribuir y que van a sumar, que van a apuntalar el cumplimiento de mi objetivo estratégico tipo 1, ¿no? A ver, sigamos. Los planes estratégicos institucionales tienen, pues, ¿no? Objetivo estratégico 1, 2, 3, objetivo estratégico N, ¿no? Y dentro de cada objetivo estratégico van a tener una acción estratégica específica que es la que va a nutrir o que va a alimentar el cumplimiento del objetivo estratégico, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, en nuestro caso, estamos considerando como uno de los objetivos estratégicos reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito de Buenaventura, ¿no? Y asociado a este objetivo estratégico institucional 2, tenemos la acción estratégica institucional 2, que es el servicio de seguridad ciudadana eficiente para el ciudadano, ¿no? Vamos a ver en el siguiente cuadro, siguiente por favor, en el siguiente cuadro, cómo se va a materializar esta acción estratégica institucional. A ver. Seguimos con el eje de gestión de riesgos, en el paso 2, evaluación de riesgo, ¿no? Ya tengo identificado, priorizado mi acción estratégica de la cual emerge mi producto priorizado, que es la seguridad ciudadana, ¿no? Identifico cuáles son las unidades orgánicas que intervienen, en este caso tengo a la gerencia municipal, ¿no? Como órgano administrativo máximo, y tengo a la gerencia de seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres y a la subgerencia de Serenazo, ¿no? Respecto a ello, convoco a funcionarios, servidores que cuenten con mayor conocimiento o mayor experiencia sobre la operatividad, sobre cómo es el dinamismo, sobre cómo se realiza esta prestación, este servicio de seguridad ciudadana a la comunidad, ¿no? Y para ello, pues, me valgo de herramientas de levantamiento de información, ¿no? Como entrevistas, encuestas, lluvia de ideas, fichas técnicas, ¿no? Propuestas de los servidores con experiencia, etcétera. Toda la información circundante respecto a cómo mejorar el servicio de seguridad ciudadana, ¿no? Toda esta información me va a servir para poder identificar cuáles son los riesgos, ¿no? Que podrían afectar, o sea, cuáles son las situaciones que podrían afectar en que mi seguridad ciudadana no sea la adecuada, sea ineficiente, que mi seguridad ciudadana sea, mi servicio de seguridad ciudadana como gobierno local no sea segura, sino sea insegura, ¿no? Entonces, tengo que identificar todos estos riesgos y a esos riesgos que voy a identificar le voy a poner una determinada valoración. La directiva establece los rangos respecto a la valoración de cómo es el impacto de estos riesgos que se van a identificar. Vamos a verlo eso en el siguiente cuadro. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, en el paso 2, vamos a evaluar este riesgo. A ver, el producto priorizado, ya habíamos dicho, servicio de seguridad ciudadana eficiente para el ciudadano. ¿Cuál? De toda la lluvia de ideas, toda la información, las encuestas, entrevistas, conversaciones con los funcionarios de mayor experiencia, servidores que trabajan en seguridad ciudadana, etcétera, hemos identificado el siguiente riesgo, que es que realizar el servicio de patrullaje de manera deficiente por falta de mantenimiento en los vehículos destinados a esta función. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que las unidades vehiculares asignadas para el servicio de hallazgo no están con el mantenimiento adecuado, por lo tanto, no van a estar disponibles cuando la ciudadanía lo solicite, cuando la ciudadanía lo requiera. Entonces, vamos a hacer una valoración de este riesgo que se ha identificado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad por la experiencia? Porque para eso convocamos a los servidores con mayor experiencia o mayor conocimiento respecto al proceso, o que ya conocen el servicio, cómo es que se realiza este servicio de seguridad ciudadana. ¿Cuál es la probabilidad o la recurrencia
en cuanto a la experiencia de las personas que participan de este proceso, o que son parte de la orgánica de serenazgo, cuál es la probabilidad de que ocurra esta falta de mantenimiento en los vehículos, ¿no? Entonces se valora. Hay una escala de probabilidad que es parte de los anexos de la directiva número 06 que te dice, ¿no? A ver, probabilidad, tenemos baja, le asigno el valor de 4, media, le asigno el valor de 6, alta, le asigno el valor de 8, muy alta, valor 10. Igual, para el tema de impacto, igual, ¿no? Le da una escala de valoración. Al bajo 4, al medio 6, al alto 8 y al muy alto 10, ¿no? Entonces, a manera de consenso, ¿cuál es la probabilidad? Van a decir, no, pues es alta, ¿no? Es bastante alta porque es algo recurrente, o sea, siempre se da que los carros, cuando uno lo necesita, nos llaman, señorita, están haciendo un asalto aquí, por favor, venga. No hay porque los carros no están en mantenimiento, ya no tienen llantas, no se ha hecho el sistema de mantenimiento respecto a los lubricantes, etcétera. Entonces es alta. Si es alta, entonces la directiva define a esta probabilidad con el valor 8, ¿no? Que es lo que se traslada en el cuadro de valoración de riesgo. Ahora, respecto a esa probabilidad alta de que ocurra esta falta de mantenimiento en las unidades vehiculares, ¿cuál sería el impacto? ¿Sería bajo, medio, alto o muy alto? No, van a decir las personas que por su experiencia están a cargo de este sistema de serenazgo, no, el impacto es alto. ¿Por qué? Porque no voy a poder atender la llamada de emergencia, en este caso de la ciudadanía, ¿no? Entonces mi impacto igual es alto y a ese nivel alto de impacto le ponemos la valoración 8, que es la valoración que establece la directiva 006-2009 de la Contraloría. Ahora, para poder determinar cuál es el valor del riesgo, se hace la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Y la probabilidad por impacto, en nuestro caso que estamos evaluando, sería de 8 por 8, 64 el valor del riesgo. Ahora, este valor, este 64, lo vamos a ubicar dentro de nuestro mapa de riesgo, que también es parte del anexo de la directiva 006-2019, donde este cuadrito que vemos acá, este mapa de riesgo, ya está definido dentro del anexo número 7, que es de tolerancia al riesgo, y ahí está ya en un tabulado, en un cuadro de doble entrada respecto a cuáles son los niveles de tolerancia que pueden tener los riesgos que se han identificado. En nuestro caso, el valor del riesgo es 64, la probabilidad por el impacto 8 por 8, 64, y vemos que de acuerdo al mapa de riesgo, que es parte del anexo 6 de la directiva, perdón, es parte del anexo 7 de la directiva 6, está catalogada como riesgo alto, ¿no? Riesgo alto, 64, riesgo alto, ¿no? Y aquí tenemos los niveles y valores del riesgo por intervalos, ¿no? De 10 a 24, por ejemplo, es bajo, ¿no? De 32 a 40 es un rango medio, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos alto y muy alto, ¿no? En nuestro caso tenemos la valoración que se ha hecho a que pueda suceder esta situación de riesgo respecto a que no estén disponibles las unidades vehiculares por falta de mantenimiento, es de riesgo alto. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos, claro, aquí ya nuevamente estamos mostrando lo que es el mapa de riesgos y los niveles de tolerancia que se tienen respecto a los grupos de entidades que ha focalizado el MEF, ¿no? Respecto al grupo 1, que son los gobierno central y los gobiernos regionales, tenemos esta tolerancia de riesgo, ¿no? Los que están enmarcados en rojo tenemos alto, los anaranjados tenemos muy alto, muy alto los rojos, alto los anaranjados, amarillos, medio y bajo los que están de color verde, ¿no? Y hay una tolerancia a riesgo menor, o perdón dicho, a ver, baja un poquito, por favor. Ya, una tolerancia al riesgo identificada para los grupos 2 y 3 que varía de acuerdo
a las valoraciones que se ha dado en el caso de los grupos 2 y 3, las entidades de los grupos 2 y 3, en los cuales estaría el proyecto especial Pasto Grande, ¿no? Igual, ¿no? La parte roja muy alto, la parte naranjada alto, la parte amarilla media y la parte verde baja, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, entre la amarilla y la roja, perdón, entre la amarilla y la verde, tenemos una tolerancia que se podría decir tolerable, ¿no? Respecto al riesgo. Pero si ya pasamos en la franja anaranjada y franja roja, entonces tenemos que adoptar medidas que nos permitan definitivamente mitigar o evitar que estos riesgos sucedan para que no se pueda tener un impacto negativo respecto al servicio que se le va a dar a la ciudadanía, ¿no? En este caso, el servicio de seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Muy bien, una vez identificado el producto, valorado nuestro riesgo, tenemos que establecer nuestro plan de acción, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar para poder mitigar este riesgo que se ha identificado, ¿no? Entonces, la unidad orgánica a cargo de la supervisión y la dirección de la implementación del sistema de control interno, en este caso, por ser un gobierno local, la gerencia municipal, va a convocar a las unidades orgánicas involucradas, que como ya dijimos, son la gerencia de seguridad ciudadana y la sugerencia de serenazgo, ¿no? Los convoca nuevamente a todos los funcionarios, servidores con mayor experiencia que conocen de este proceso y de este servicio de seguridad ciudadana a la ciudadanía, para que nuevamente proporcionen la información idónea que nos permita identificar las medidas que me van a permitir mitigar, es decir, y evitar que esto se materialice, ¿no? De tal modo que se establece el plan de acción anual con la medida que me va a permitir mitigar este riesgo. Es decir, que no suceda que cuando la ciudadanía requiere el servicio de seguridad ciudadana, el servicio de serenazgo, no tenga disponible pues una unidad vehicular en el momento requerido para la atención de la emergencia que está convocando, que requiere la ciudadanía, ¿no? Entonces, mediante esta participación y esta información que me van a proporcionar, voy a determinar la medida de control, qué unidad orgánica va a estar a cargo de la ejecución de esta medida, los plazos y los medios que van a permitir verificar que esto se cumpla, ¿no? Siguiente. Y aquí tenemos el tercer paso del eje de gestión de riesgos, que es ya el plan, ¿no? Como ustedes pueden ver, todo el trabajo que se hace en el proceso de implementación va a concluir a nivel de cada eje en un plan, ¿no? En un plan que me va a permitir superar la deficiencia, en el caso, por ejemplo, de lo que es el eje de cultura organizacional y en este caso, en el eje de gestión del riesgo, una medida de control. ¿Para qué? Para que el riesgo sea superado, ¿no? Entonces, a ver, haciendo un repaso, tenemos nuestro producto priorizado, que es el servicio de seguridad ciudadana, eficiente para el ciudadano. El riesgo identificado, ¿cuál es? Que no se haga el patrullaje de manera eficiente, de manera oportuna, porque las unidades no están con el mantenimiento adecuado. ¿Y cuál es la medida de control? O sea, ¿cuál es la propuesta que se ha podido, después de haber hecho la encuesta, la entrevista, lluvia de ideas con los funcionarios, servidores, conocedores de este servicio? ¿Cuál es la medida de control que voy a aplicar para mitigar este riesgo? Es decir, para que no suceda, y si sucede, que tenga un impacto mínimo y no afecte la prestación a la comunidad, dice, realizar una evaluación de los vehículos destinados al serenazgo e implementar medidas correctivas. Yo le aumentaría a esta propuesta de medida de control realizar una evaluación periódica, ¿no? Porque las unidades pues, dependiendo del año, dependiendo del tipo de combustible, dependiendo de la calidad del lubricante, etcétera, está expuesto, ¿no? Está expuesto a que se malogre, ¿no? Si son unidades vehiculares, por ejemplo, muy antiguas, están más propensas a este riesgo, ¿no? ¿No? Otra medida, por ejemplo, adicional a esta que se está proponiendo podría ser, ¿no? Si cuenta con presupuesto, ¿no? Renovar todo un staff, ¿no? Un staff nuevo de unidades vehiculares al servicio de la ciudadanía, ¿no? Ahora, en este caso que estamos evaluando,
¿Cuál sería la unidad orgánica a cargo o responsable de que se implemente esta medida de control? La sugerencia de serenazgo, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo va a ser esta evaluación de los vehículos para que puedan estar ok, operativos, para cuando la ciudadanía necesite lo pueda dar el gobierno local? Tenemos un plazo determinado, ¿no? En este caso lo han establecido de septiembre del 2019 a febrero del 2020. ¿No? ¿Cómo se va a verificar? ¿Cómo la unidad orgánica a cargo de supervisar la implementación del sistema de control interno respecto a esta prestación, a este producto priorizado? ¿Cómo se va a verificar? Mediante un informe de mantenimiento y el plan de mantenimiento preventivo que va a tener que formularlo ¿quién? La subgerencia de serenazgo, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos que, bueno, como parte de las observaciones o comentarios, ¿no? Que se pueden incorporar a este plan de acción anual para medidas de control, que se tiene que coordinar con las gerencias de administración y sugerencia de logística para que puedan dotar, ¿no? Puedan dotar uno de presupuesto y se pueda contratar al concesionario, taller mecánico, etcétera, donde se pueda realizar estos servicios de mantenimiento, ¿no? Siguiente. Muy bien. Y aquí tenemos ya al último de los ejes, que es el eje de supervisión dentro del proceso del sistema de control interno, que es el seguimiento de la ejecución del plan anual, del plan de acción anual, ¿no? Y respecto al eje de supervisión, tenemos que la gerencia municipal, bueno, en este caso del ejemplo del gobierno local, es la que va a efectuar de forma permanente, de manera continua, constante, el seguimiento de la ejecución del plan de acción anual, ¿no? La gerencia municipal va a estar a cargo de verificar este cumplimiento, ¿no? Que se cumplan efectivamente las medidas de remediación respecto a la cultura organizacional, así como las medidas de control respecto al eje de gestión de riesgos, ¿no? Y este seguimiento que va a hacer, que se hace en el eje de supervisión, va a tener diferentes estados, ¿no? Tenemos que la medida de remediación o la medida de control puede estar en estado implementada, no implementada, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada. ¿Cuál es el criterio para determinar que está en determinado estado? Por ejemplo, en el caso de la implementada, cuando efectivamente se ha aplicado, cuando se ha implementado, se ha materializado estas medidas de remediación o las medidas de control, dependiendo de cada uno de los ejes. Por ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo de la cultura organizacional vimos que nuestra medida de remediación era que se apruebe el código de ética para la conducta de los servidores públicos, de los servidores funcionarios, ¿no es cierto? Entonces, si existe y ya se ha regulado, se ha aprobado este código y finalmente se ha interiorizado dentro de los servidores, entonces yo digo, sí, efectivamente, esta medida de remediación ha sido implementada y le pongo check, sí, implementado. Ahora, no implementado, pues cuando no se ha cumplido con la implementación de la medida, ¿no? Es parte del plan, existe, pero finalmente su ejecución no se ha realizado. En proceso, el estado en proceso del eje de supervisión tenemos de que es cuando ya se inicia con la implementación, es decir, ¿no? Designa a la persona encargada de que va a estar a cargo de la implementación de la medida de remediación o medida de control, pero finalmente no se materializa, ¿no? Identifico la área orgánica que es responsable, identifico cuál es la medida, pero no se ha llegado a implementar, entonces se quedó en el camino, ¿no? ¿Cuándo el estado de la medida de remediación y control es en pendiente? Cuando no se ha iniciado la implementación de esta medida, ¿no? Está en el plan, pero ni siquiera se ha adoptado ninguna acción respecto a su proceso de implementación. No aplicable. Cuando la medida de remediación o medida de control que está en el plan no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad debidamente sustentados que imposibiliten su implementación, ¿no? Y estos casos de no aplicables se da, por ejemplo, y muchas veces se ha visto por el tema de cambios normativos, ¿no? Cambios normativos que me obligaban a tomar una determinada acción respecto a algo, finalmente fueron derogados. Ya no me es exigible, ¿no? Entonces, finalmente,
a la fecha de la implementación es no aplicable porque ya no se puede, ya no se da, ya no se dio. O en el caso, por ejemplo, de cuando hay alguna disposición o mandato que se deroga, ¿no? Se deroga, ya no es aplicable finalmente, ¿no? Porque ya eso se extinguió en el tiempo, ¿no? Y otro estado de las medidas de remediación es el estado desestimado, ¿no? Cuando la entidad, pues, conoce la medida de remediación y de control, pero a pesar de que está en el plan y existe una medida para poder superar esta situación identificada, la entidad decide asumir las consecuencias, ¿no? Se entiende que cuando está en este estado es porque la entidad evalúa que hay un tema de costo-beneficio que bajo su criterio, yo desestimo lo que me están indicando aquí como medida de remediación y control y finalmente no voy a hacerle caso, entre comillas, no, simplemente no. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos sucede el tema de lo que es, solicitan opinión, ¿no? Opinión a veces a Contraloría para lo que son, por ejemplo, aprobación de adicionales en supervisión de obras. Piden opinión, pero la opinión de Contraloría es una opinión que no incide en la gestión. Finalmente la gestión toma la decisión de otorgar o no otorgar los adicionales, ¿no? Y si lo otorga es porque la entidad pues va a asumir las consecuencias de otorgar ese adicional, pese a que, por ejemplo, la Contraloría pueda dar una opinión en contra, ¿no? Finalmente ya es un tema de gestión de la entidad y que al momento de decidir soslayar o dejar de lado las medidas, en este caso ya hablando de control, sistema de control interno, de las medidas de remediación o control, considera de que dejarlo tal como está es mucho más beneficioso que adoptar la medida de remediación o la medida de control. Siguiente. Siguiente. Ya. A ver, seguimiento ya está. Ya. Aquí está, eje de supervisión, ya vimos esto. Ya. Aquí tenemos. Ya, eje de supervisión, el paso 1 para lo que es la implementación del eje de supervisión. Tenemos igual, dentro de los anexos de la directiva número 06, tenemos el formato de reporte de seguimiento del plan de acción anual, ¿no? Y ese formato de seguimiento de plan de acción anual tiene 3 formatos. El primer reporte es respecto a las medidas de remediación, el segundo es respecto al plan de acción anual para las medidas de control y el tercero es de problemática y recomendaciones de mejora para la implementación del sistema de control interno. El primer reporte que conforma el seguimiento del plan de acción anual es el plan de acción anual medidas de remediación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos dentro del eje de la cultura organizacional. A ver, Quique, por favor, amplía un poco más la pantalla. Ya. 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 A ver, en el eje de la cultura organizacional, dentro de las definiciones del sistema de control interno, habíamos identificado el tema conductual, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos dicho que la deficiencia del sistema de control interno en cuanto al eje de la cultura organizacional es identificado es que la entidad no cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulan la conducta de los funcionarios y servidores en el ejercicio de las funciones, ¿no? Habíamos establecido una medida de remediación que era aprobar un código de ética, se identifica la unidad orgánica responsable, en este caso recursos humanos, el plazo establecido, el medio de verificación, que en este caso es que exista en sí el código materialmente, digitalmente, por medios informáticos, etcétera, así como también cuáles son las coordinaciones que se tienen que hacer justamente para interiorizar toda esta medida de remediación que se ha identificado producto de la evaluación de la cultura organizacional. Aquí, por ejemplo, en este reporte tenemos el estado de nuestra primera medida identificada a nivel del eje 1 es en proceso, ¿no? En proceso, porque seguramente todavía, de repente se ha aprobado, pero todavía
no se ha interiorizado, por decirlo, ¿no? Existe, pero todavía no se aplica. Entonces está en proceso, ¿no? Está en proceso. A ver, baja un poco, Quique. Ya. El otro reporte que es el plan de acción anual de las medidas de control, igual, ¿no? Existe, se ha identificado en el caso del Serenazgo, ¿no? El Servicio de Seguridad Ciudadana, tenemos identificado el riesgo, ¿no? Que las unidades vehiculares no cuenten, no tengan el mantenimiento adecuado, que no estén disponibles y operativas cuando la ciudadanía lo necesita. ¿Cuál es la medida de control? Que se hagan mantenimientos, ¿no? A las unidades orgánicas, una evaluación y mantenimiento de las unidades orgánicas. ¿Quién va a ser responsable? La sugerencia de serenazgo en un determinado plazo. ¿Cuál es el medio de verificación? Informe y mantenimiento, informe del mantenimiento y cuál va a ser el plan de mantenimiento preventivo para estas unidades vehiculares, ¿no? En nuestro caso, tenemos que todavía está en proceso, ¿no? Seguramente que todavía en este modelo de ejemplo aún siguen evaluando las unidades vehiculares, ¿no? Y aún no ha llegado a establecerse cuál es el estado actual de las unidades. Por eso decimos que ya se estableció las unidades, el plazo, el medio de verificación, pero ahora que se materialice, que se haga efectivamente el mantenimiento, aún está en proceso, ¿no? No tenemos aún, por ejemplo, el informe de mantenimiento aún no está. No está porque todavía no se ha dado el mantenimiento, ¿no? Entonces continúa en proceso. Y respecto a la problemática y recomendaciones de mejora para la implementación del sistema de control interno, aquí tenemos pues que nuestra unidad orgánica, a cargo del funcionario competente para lo que es la supervisión y dirección de la implementación del sistema del control interno, tiene que articular que todos los colaboradores que participan en la identificación y valoración de los riesgos constantemente sean parte de sus trabajos, estén en sus trabajos, ¿no? Y puedan, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen respecto a la problemática que se da para la emisión de los productos, puedan emitir o pronunciarse y aportar ideas que ayuden a que esta implementación o esta directiva respecto, por ejemplo, el tema del código de conducta de plan el código de conducta de plan para los servidores públicos pueda ser implementado de manera eficiente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la recomendación de mejora, no? Que se puedan, en el caso de este modelo, ¿no? Que se brinden las facilidades para que todos los servidores puedan participar activamente en la implementación. Esta recomendación de mejora, como les digo, es una recomendación que, bueno, la mayoría de nosotros, de funcionarios, servidores públicos, también la conocemos, ¿no? A veces se peca de pretender hacer la implementación mediante la participación de consultorías, pero a veces las consultorías, como les comentaba anteriormente, no necesariamente conocen cuál es la dinámica, la operatividad administrativa dentro de las entidades, ¿no? Porque no podría sacar un molde y decir que Pasto Grande tiene la misma dinámica que el proyecto especial Tacna, ¿no? O el proyecto especial, no sé, pues, Chavimochic, etcétera, ¿no? O sea, no es, la envergadura es diferente, el tipo los objetivos son diferentes, entonces, cada realidad de cada institución es diferente. Entonces, esto, cuando se trata de consultorías, a veces las consultorías, pues, entregan el producto, pero finalmente eso no está interiorizado con los servidores públicos que operativizan, que mueven la maquinaria para que se cumplan los objetivos, ¿no? Y por eso es que se necesita siempre la participación activa de todos los servidores que conocen el proceso, saben la realidad de su institución y pueden contribuir con su aporte a una mejor implementación del sistema de control interno, ¿no? Y así cuando se inicia, por ejemplo, se hace la primera implementación a nivel de la primera directiva, por ejemplo, en este caso del tema de serenazgo, ¿no? La directiva, por ejemplo, para mantenimiento de las unidades vehiculares, el mantenimiento periódico de unidades vehiculares, ¿no? ¿Cuál es la mecánica administrativa que se tiene que hacer para que se haga el mantenimiento rutinario, por decirlo así, ¿no? Las personas que participan, servidores que están en el área, en este caso serenazgo, podrán dar sus aportes para poder mejorar, porque la implementación es como un sistema prototipo, o sea, diseño esta es mi mejor forma de implementar el control interno para que mis unidades vehiculares de serenazgo puedan estar operativas en el momento que mi ciudadanía lo necesita, ¿no?
pero de repente, pues, establecí una lista tramitológica de procedimientos que finalmente, en vez de ayudarme a dinamizar y hacer rápido este proceso, lo entorpecen y lo hacen más lento y finalmente nunca están activas las unidades orgánicas, perdón, las unidades vehiculares. Entonces, mediante esta revisión que se va a hacer al proceso de implementación, vamos a tener la oportunidad de establecer oportunidades de mejora para poderlo ir perfeccionando, ¿no? Y así el carro de la implementación del sistema de control interno pueda avanzar de manera más rápida, ¿no? Siguiente. El paso 2 del eje de supervisión, tenemos que en este eje se va a hacer lo que es una evaluación anual de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Y para esto, nuevamente entra nuestra dependencia, unidad orgánica, a cargo de la dirección y la implementación del sistema, que bueno, en este caso el gobierno local es una gerencia municipal, va a desarrollar el cuestionario en base a la información proporcionada por las unidades orgánicas que participan en la emisión del producto priorizado, ¿no? Y todas estas preguntas, este cuestionario, es parte del anexo número 1 de la Directiva 6-2019, donde se aplican preguntas para poder determinar cuál es el estado de la implementación de nuestro sistema de control interno, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta directiva número 6 es básicamente la directriz que va a dirigir cada paso que se va a ir dando dentro del proceso de implementación, ¿no? Y ahora, la evaluación se hace respecto a todos los ejes, ¿no? Respecto al eje organizacional, respecto al eje gestión de riesgos y también respecto al eje propiamente dicho de la supervisión, para ver si tenemos o no deficiencias, tenemos todavía riesgos ahí que tenemos que seguir superando o perfeccionando en todo caso, ¿no? Porque como les decía, el proceso de implementación es un proceso prototipo, ¿no? Va a ir mejorando en cuanto a los funcionarios y servidores tengan la oportunidad de aportar respecto a las mejoras que tengamos para poder tener un sistema de control interno de manera más eficiente, ¿no? Ahora, esta evaluación de la implementación del sistema de control interno me va a permitir determinar cuál va a ser el grado de madurez, ¿no? Mediante determinadas escalas valorativas que también se establecen en la Directiva 6, que van desde 0 hasta 100. Siguiente. Muy bien, y aquí pues tenemos esta fórmula matemática. Bueno, en realidad es una suma y una suma, división y multiplicación, que nos va a permitir calcular el grado de madurez del sistema de control interno, de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Y tenemos esta fórmula en base a las siguientes variables, ¿no? El grado de madurez es igual a la sumatoria del valor de la calificación por el peso de la pregunta, entre el valor máximo de la calificación por 100 por la cobertura de los productos priorizados, ¿no? A ver, esta fórmula que parece media rara, está detallada con todas las precisiones del caso dentro de la directiva 06, y aquí también, bueno, vamos a definir cada uno de estas variables que son parte de la fórmula, ¿no? Primero, a ver, tenemos los valores para calificar las preguntas del cuestionario, que es el valor de calificación V, el valor V. Son valores, productos priorizados.
Siguiente, por favor. Bueno, bueno, aquí ya, bueno, aquí tenemos ya dentro de lo que es el proceso de implementación, según la directiva, también se han establecido fechas de corte y fechas de lo que es evaluación de la implementación del sistema de control interno, así como también la ejecución del plan de acción anual, ¿no? Todos estos plazos son los que están ahí, están también, son parte de la directiva, ¿no? Y entiendo que ya ustedes como entidad eh, tienen identificados determinados productos y, bueno, ya, ya han hecho una primera evaluación de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Entiendo que de acuerdo a la valoración que ustedes vayan a darle a esa evaluación, que va a estar básicamente asociada a la identificación real de los productos priorizados que ustedes tienen dentro de los objetivos institucionales de la entidad, ¿no? Una buena y adecuada identificación de productos priorizados nos va a permitir poder otorgar una atención oportuna, manejar y establecer medidas de control que van a poder gestionar mejor el riesgo para yo poder cumplir y poder de alguna forma avanzar en este proceso de implementación del sistema de control interno, ¿no? Entonces, el eje más importante, que entiendo ya ustedes lo tienen avanzado como entidad, es el eje, pues, de control y gestión del riesgo, porque de acuerdo a ello voy a poder establecer todas las medidas que me van a permitir mitigar estas situaciones, problemas, incidentes, etcétera, que podrían contravenir o que podrían limitar que yo pueda cumplir una determinada acción que va a desencadenar en el incumplimiento de un determinado objetivo estratégico, ¿no? Entonces, esta es una de las etapas mucho más importantes dentro de lo que es el proceso de implementación, porque es también la que va a percibir la ciudadanía, ¿no? De acuerdo a cómo sea nuestra capacidad y calidad de respuesta en cuanto a los servicios públicos que nosotros damos como entidad pública, nos van a poder percibir como una entidad eficiente o una entidad ineficiente, ¿no? Si estamos en el camino de la implementación del sistema de control interno, entonces dotemos, ¿no? Aportemos, nosotros como funcionarios y también como servidores públicos, tenemos esa posibilidad ahora, ¿no? Esa posibilidad ahora de poder aportar para que los medios de control que que se van a implementar dentro del sistema sean los más idóneos y efectivamente conlleven a que la prestación de los servicios a la comunidad sea de manera eficiente, sea en los plazos debidos, ¿no? Y se cumplan finalmente los objetivos institucionales y el plan estratégico de la entidad. Como ustedes pueden ver, los reportes y los formatos que establece la directiva para lo que es la implementación del sistema de control interno identifica responsables, identifica fechas e identifica cuál va a ser el medio de verificación, ¿no? Entonces, yo quiero felicitar al proyecto, ¿no? Que ya viene avanzando en lo que es el proceso de implementación y, bueno, el día de hoy hemos avanzado en lo que es el modelo, un ejemplo de lo que es el proceso de implementación en base a sus tres ejes y ya en la próxima sesión vamos a ver lo que corresponde un poco al tema de la guía de implementación también, ya manera de interiorizar un poco más la labor de lo que hacen las unidades orgánicas que participan de este proceso, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, estoy a su disposición.
Ya, justamente esa situación, bueno, primero gracias por la pregunta, muchas gracias, de verdad, eso me alienta y me da una señal de que efectivamente todos estamos involucrados y estamos interesados en poder mejorar, ¿no?, este proceso de implementación. Efectivamente, eso a veces suele suceder, ¿no? Y suele suceder porque ha habido de repente ¿qué se podría decir? No ha habido una adecuada participación de las unidades orgánicas involucradas, por ejemplo, en la emisión de del producto que es parte de este proceso administrativo, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando en la clase anterior les ponía el ejemplo de la jefa de equipo mecánico que estableció dentro de su directiva que las maquinarias solo pueden ser utilizadas siempre y cuando salgan de la unidad, del taller de equipo mecánico, ¿no? Y se tenía que evaluar el tema de eficiencia, eficacia, qué es más razonable, costo-beneficio, etcétera, ¿no? Que de repente, a veces cuando no se toma en cuenta la participación de los funcionarios que más conocen sobre este proceso de trámite administrativo, o los servidores públicos que conocen este proceso de trámite administrativo, simplemente se implanta un procedimiento que no está acorde, uno, a las necesidades del proceso, y dos, tampoco está acorde a la envergadura de la institución, entonces finalmente solo existe, pero no se aplica, ¿no? Ahora, por eso es que es importante que las personas que son parte ahora de este proceso, puedan aportar para que efectivamente el proceso o la directiva que se va a crear como medio de implementación del sistema de control interno del determinado trámite administrativo, participen y puedan legitimar. Cuando digo legitimar, me estoy refiriendo a que sientan que efectivamente su propuesta ha sido evaluada y en la medida de lo técnicamente posible, considerada como parte de una alternativa de remediación a este proceso administrativo deficiente o a determinado producto identificado y pueda ser aplicado, ¿no? Porque establecer una directiva impuesta, por ejemplo, como les decía, por una consultora que no conoce y que no se ha involucrado con la realidad de la entidad, de la institución, entonces no va a servir, no va a servir. Ahora, respecto a las implicancias que pueda tener a nivel de auditoría o a nivel de control, bueno, el control interno no solamente es, perdón, a nivel de auditoría, control posterior, el control no es netamente, o sea, normativo, ¿no? El control también tiene como parte de sus criterios el tema de la razonabilidad y siempre va a entrar el tema de costo-beneficio, que es lo más beneficioso, ¿no? Todas las entidades públicas estamos al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y por un tema de trámite, por ejemplo, yo no podría dejar de prestar un servicio básico por simplemente obedecer el trámite, ¿no? ¿Qué es más importante, la atención del agua potable o cumplir con el trámite para que se apruebe la adquisición de los insumos para el agua, ¿no? Entonces, hay contextos razonables que se evalúan y que finalmente, pues, como bien lo ha notado la persona que ha hecho la consulta, podrían caer finalmente la parte procedimental en desuso o hasta, podríamos decir, perjudicial, ¿no? Perjudicial, ¿no? Por eso es que justamente en este caso, las personas que están a cargo de lo que es la dirección y la supervisión de la implementación del sistema de control interno tienen que evaluar de manera constante la eficiencia y la eficacia del control implementado, ¿no? Por eso es que decimos que el control interno es un proceso permanente, es un proceso constante, ¿no? Y que tiene dos caras de la moneda, ¿no? Uno, la medición y dos, la corrección, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya han identificado, por ejemplo, el servidor funcionario ha identificado que este proceso administrativo es deficiente, que no aplica, que en vez de apoyar entorpece. Entonces, corregimos, ¿no? Corregimos. Y ahorita estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, muy bien, al servidor funcionario que ha hecho la consulta, aporte esto con su inmediato superior para que sea canalizado, en este caso, al ente administrativo que está a cargo de la dirección y la ejecución de la implementación, para que esto pueda ser mejorado y pueda ser corregido. Pero no lo dejemos, o sea, no dejemos simplemente, esta directiva está mal, ya ahí quedó. No, ¿no? Entonces, nuestro aporte como servidores públicos es mejorar esta situación deficiente que ya la tenemos identificado, ¿no?
Y para eso aportamos mediante la comunicación. Oye, ¿sabes que este procedimiento administrativo que me estás diciendo que yo cumpla, pucha, va a afectar definitivamente el objetivo? No voy a poder atender a la ciudadanía dentro del tiempo que me estás pidiendo y es, no sé, pues una exageración controlista, por decirlo así, ¿no? Entonces, la entidad tiene que valorar esa situación para poder establecer la medida más adecuada que se ajuste a la norma y que permita una gestión eficiente del procedimiento administrativo dentro de la entidad, ¿no? Porque no solamente es regular por regular, ¿no? Se supone que esta regulación tiene que estar, uno, tiene que ser eficiente, tiene que apoyar a lo que es el tema del control, pero también eh, fortalecer lo que es una atención y un servicio en los tiempos oportunos hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, ¿no? Y si son productos intermedios, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en el tema del trámite para la emisión de una orden de compra, una orden de servicio, igual, ¿no? Se tienen que establecer plazos para que las unidades orgánicas que participan en la emisión de estos documentos puedan hacerlo de manera eficiente, que no entorpezca y que no dilate el proceso, pero que le permita sí tener una seguridad razonable de que este trámite de esta documentación se está haciendo de acuerdo a la normativa, ¿no? Ya. Entonces, lo recomendable sería una evaluación de este procedimiento administrativo ya existente y se hagan modificaciones necesarias para que éste realmente sirva a la entidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, y aprovechamos que entiendo que aquí también están algunos funcionarios. Sería propicio que también los funcionarios de la entidad puedan tomar nota, ¿no? De determinados procedimientos que hayan implementado ya para justamente valorar cuál es el grado de eficiencia que se ha tenido respecto a su implementación en cuanto al último trimestre o al año anterior, para que ellos puedan determinar si efectivamente está sirviendo o no está sirviendo, está apoyando o no está apoyando la gestión, o me está entorpeciendo o me está haciendo hacer menos eficiente, menos dinámico el procedimiento, ¿no? Entonces, esa situación va a permitir que ellos puedan tomar las medidas correctivas y poder mejorar para el siguiente trimestre, ¿no? O el siguiente reporte que, van a tener sobre el tema de la evaluación de cómo va el proceso de implementación del control interno, ¿no? Ok. Eh, si alguna persona tiene otro, otra consulta, otra pregunta, por favor háganos saber. Ha sido una sesión muy avisadora, muy buena. A ver, tenemos otra pregunta, profesor. Sí, posterior a un examen especial o auditoría, en la recomendación de OS indica recuperar lo otorgado. ¿Cómo implementamos dicha recomendación si ya agotamos vía carta y qué acción hacemos con respecto a costo-beneficio? Recuperar lo otorgado. A ver, recuperar lo otorgado puede tener muchas acepciones, pero voy a asumir que es un tema de un perjuicio económico o la entrega de bueno, sé, un encargo interno tal vez, o un viático no rendido. Bueno, a ver, recuperar lo otorgado. Ah, tiene muchas excepciones, pero en lo que es de responsabilidad administrativo-funcional resultante de las auditorías y que se plasman en los informes de control, ello a nivel de recupero económico, ello se hace por la vía civil, ¿no? Ya mediante el proceso correspondiente, ante la instancia correspondiente, ¿no? Tiene sus plazos, entonces, administrativamente entiendo de que
este tema por la vía civil lo ve el procurador, ¿no? O sea, por eso, de repente, si nos precisan a qué se refiere el tema de recuperar lo otorgado, entiendo, pues lo estoy asumiendo como un tema económico, ¿no? Si se le ha otorgado algún beneficio económico que no se ha podido o que no lo ha rendido en su tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso ya es un perjuicio económico que se ve en las instancias correspondientes, ¿no? Ahora, si es un tema menor, porque va a depender mucho también del monto, ¿no? Del monto del perjuicio. La entidad, por lo general, eh, tiene que agotar las medidas administrativas, pues, ¿no? Ahora, dentro del plazo que se le otorga, ¿no? Tampoco, o sea, si están más de 10 años con el seguimiento de que se recupere lo otorgado, bueno, habría que evaluar el tema de si es que eso ya caducó, ¿no? Si todavía se puede o no se puede recuperar, porque si, por ejemplo, por el paso del tiempo eso ya no tiene eficacia, entonces finalmente ya pues el Estado sería pues no aplicable, ¿no? Por el paso del tiempo y se cierra, ¿no? Se cierra ese seguimiento, de ser el caso, ¿no? De repente si nos, de repente si nos precisa un poquito, encargo viático, claro. Claro, en el caso de encargo viático, por ejemplo, es importante determinar el tema del tiempo, ¿no? Y lo que a veces, por ejemplo, nos pasa con lo que son papeletas de tránsito, ¿no? Los papeles de tránsito también caducan en un determinado tiempo, ¿no? Y los gobiernos locales a veces dejan pasar pues N años, ¿no? Años que sin cobrar, ¿no? Entonces ya prácticamente esas papeletas que no han sido cobradas ya han caducado. Entonces no se puede exigir algo que ya perdió su derecho de ejercer el derecho a cobrar, ¿no? Entonces, es importante que antes de iniciar el proceso de implementación se evalúe si no se ha extinguido por el paso del tiempo, ¿no? Y dos, si es que todavía está vigente, entonces iniciar bueno, lo que normalmente procede cuando es un tema de viáticos, carta notarial, ¿no? Porque normalmente los trabajadores ya no están o se van, ¿no? Carta notarial solicitando la rendición de tal monto de dinero, asignado con tal resolución o con tal comprobante que la fecha no ha sido rendido, ¿no? La entidad tiene que agotar el trámite administrativo para que esto se dé, ¿no? Porque si no inicia o no lo hace, es un consentimiento básicamente, entre comillas, o se podría asumir como que lo está una omisión, ¿no? Es una omisión a su deber de recuperar o de cautelar los fondos del Estado, ¿no? Por más pequeño que sea el monto, ¿no? Por más que sea el viático, sea pequeño, igual, ¿no? Cada monto dinerario es parte del erario nacional y tiene que ser custodiado. Y por eso se tiene que agotar el inicio, las acciones administrativas que correspondan para que este dinero sea devuelto, ¿no? Agradecemos siempre la participación con sus preguntas a todos los participantes. Es muy bueno para también enterarnos de algunos otros temas y darle a veces algún tipo de orientación, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? A los participantes, por favor, no se contengan. Está aquí la CPC Carmen, Carmen para poder orientarnos. De no haber ninguna otra pregunta, entonces vamos a ya ir finalizando la sesión del día de hoy. Eh, Carmen, quizás algunas últimas palabras. Sí, muchas gracias por sus preguntas. De verdad que es importante para nosotros que estamos acá detrás de la pantalla conocer sus inquietudes porque de alguna forma nos hace saber que están presentes allí y que estamos todos involucrados en este proceso que es la implementación del sistema de control interno, ¿no? Todos estamos comprometidos
en que esto es una herramienta de gestión que nos va a ayudar a cumplir los objetivos institucionales. Por ahí, Kike, te escuché que, bueno, alguien escribió sobre que las directivas son un copy-pega de otros gobiernos locales. Sí he podido conocer eso, he podido verlo en algunas entidades, incluso de Lima, de Ventanilla, se copian y hasta salen las directivas aprobadas con esos nombres, ¿no? Sale ahí a la municipalidad provincial Sánchez Buenaventura, sale municipalidad de Ventanilla o municipalidad de San Miguel. Entonces, eso, por ejemplo, cuando, y así todavía se publica, cuando nosotros vemos eso, pues es un indicador de que efectivamente ahí la dirección y supervisión no está cautelando este proceso de implementación, ¿no? Uno, porque ese documento normativo, esa directiva que se va a implementar no se va a utilizar porque la realidad de Ventanilla, San Miguel es muy diferente a la realidad que tenga Pasto Grande. Incluso la realidad entre mismos proyectos especiales, como decía, Proyecto Tacna, por ejemplo, y Pasto Grande son muy diferentes, las necesidades son muy diferentes, la cultura organizacional es muy diferente. Entonces, todo ese trabajo de valoración que toma su tiempo, por eso la Contraloría en sus directivas que ha establecido no son plazos cortos, ¿no? Han habido, desde sus inicios, cuando empezó el tema de la guía de implementación, plazos bastante largos, extendidos, reextendidos, para que efectivamente las entidades puedan evaluar y conocer su cultura, implementarla, identificar las deficiencias, así como poder identificar sus productos y gestionar los riesgos, ¿no? Entonces, ya, bueno, al 2020 entendemos de que eh, hay una sensibilización por parte de los funcionarios y los servidores, porque de otro modo tampoco estaría dando este curso, ¿no? Hay un interés por conocer este tema, pero lo que nos falta es la decisión activa de implementarlo de acuerdo al procedimiento que nos está estableciendo, en este caso el órgano rector, ¿no? Que es la Contraloría, nos está dando las pautas, nos está permitiendo facilitar un sistema informático mediante el cual podemos ingresar la información y hacer el seguimiento. Entonces, las herramientas están dadas, ¿no? Entonces ya corresponde, en este caso, a los actores, funcionarios, servidores, que se comprometan, ¿no? Se comprometan para que este proceso de implementación no sea solo de cumplimiento, ¿no? Cumplo, pero miento, me copio una directiva, me copio un reglamento, sino sea un proceso real que vaya a ayudar a cumplir los objetivos de la institución, ¿no? Que se va a reflejar, como les digo, en mejores servicios a la ciudadanía, oportunos servicios a la ciudadanía, que son los que perciben y nos califican como entidad, ¿no? Entidad deficiente, ineficiente, entidad correcta, entidad incorrecta, por no decir otros términos, ¿no? Entonces, empujemos ese carro, ¿no? Empujemos el carro que nos va a ayudar a implementar nuestro sistema y que nos va a, a poder materializar y decir efectivamente, ¿no? La implementación sirve y me está ayudando a que sea mi proceso más eficiente, ¿no? Entonces, y eso solo se va a lograr identificando adecuadamente mis productos, gestionando adecuadamente mis riesgos y supervisando constantemente, ¿no? Para evitar estas situaciones que por ejemplo, ahí alguna persona ha comentado de que es un control C, un control B de otras entidades, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo y bueno, nos esperamos en la próxima clase y gracias por sus participaciones. Esperamos sus consultas para la siguiente clase. Disculpe, dice, con respecto a proyectos no liquidados de años 95, no hay documentación financiera y técnica a la fecha contablemente, figura como construcciones en curso. Quizás nos puedan ampliar un poco más la pregunta, porque ahí termina la pregunta. Con respecto a proyectos no liquidados del año 95, no hay documentación financiera y técnica. A la fecha, contablemente figura como construcciones en curso. Ya. Bueno, esta situación es una constante, ¿no? Constante en las entidades, ¿no? Tenemos mucho dinero, mucho monto figurando en la cuenta de construcciones en curso, ¿no? Por el tema, justamente como señalan, ¿no? De la documentación no hay, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, para nosotros, para el Sistema Nacional de Control es una preocupación también que siga manteniéndose por años, ¿no? Esta situación.
Eh, Se ha hecho la consulta al MEF, que es quien finalmente emite la pauta respecto a cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Porque en realidad las entidades y tampoco el MEF no ha establecido un mecanismo, directiva oficial que establezca cuál va a ser el mecanismo para el tema de las liquidaciones de oficio, en este caso, ¿no? Que aplicaría. Todavía no se ha establecido, no hay algo determinado a nivel de este órgano rector que es el que debería pronunciarse respecto a ello. Sin embargo, a manera de comentario, cuando en este caso los órganos de control del sistema, ¿no? Se encuentran con esta situación que pasa y que es una constante, como les digo, eh, se hacen pues las valorizaciones, ¿no? Y es un tema de gestión también, bueno, en el caso de, hacer un comentario a manera de control, ¿no? Pero ya a nivel de gestión, ustedes, dado que no está regulado ni establecido por el órgano competente que sería el MEF, entonces ya corresponde que se pueda, uno, adoptar las acciones que me permitan a mí valorizar y poder determinar en sí cuánto es lo que sea lo que ha insumido, lo que se ha invertido, porque si no hay documentación, se notifica a los residentes, no devuelven cuadernos, no hay informes mensuales, no hay información, entonces hay que hay que adoptar ahí la medida de gestión que me permita a mí cuantificar esto, ¿no? Cuantificar esto porque no va a permanecer eternamente ahí, no va a permanecer, ¿no? Y poder de alguna forma valorizar y determinar las responsabilidades que correspondan, porque como les decía, en materia de control, cuando nosotros no contamos, por ejemplo, con documentación, hacemos la cuantificación técnica, ¿no? Y participa tú, dependiendo de la envergadura de la obra, ¿no? Participa un equipo multidisciplinario que determina a nivel de estructuras, a nivel de insumos, que se han utilizado para la construcción, por decir, de un colegio, una pista, una carretera, etcétera, y poder valorizar y cuantificar, porque ese es el problema básicamente de las construcciones en curso, ¿no? Que no se pueden cuantificar, bueno, o no hay la documentación que me permita cuantificar, de tal modo que yo pueda decir, ¿saben qué? Efectivamente se ha gastado tanta cantidad, los 20 millones, y corresponde esto exactamente a lo que es la ejecución financiera, porque normalmente información financiera sí hay, pero lo que no hay es la información técnica que me permita determinar y cuantificar cuánto es lo que en sí, técnica, cuántos metrados, etcétera, de trabajo técnico hay ahí. Entonces, en control se hace de esa manera, ¿no? Se valoriza, se identifica, se metra y se determina una cantidad, ¿no? Para nosotros poder decir efectivamente cuánto hay acá. Ahora, en términos de gestión, ya corresponde a la entidad que puedan adoptar una medida que les permita hacer una valoración de las obras. Y en todo caso, yo creo que podríamos también, ¿no? Insistir con el tema del MEF para que ellos puedan darnos algún tipo de pauta respecto a nivel de gestión y identidad pública, cuál sería el medio más idóneo de poder cambiar este estado de las funciones en curso, ¿no? Que continúan, ¿no? Y mientras no haya una decisión tanto del MEF como de la entidad también de poder determinar y valorizar esto, va a continuar ahí, ¿no? Entonces, ya es una decisión que corresponde gestionar a las unidades competentes, en este caso liquidaciones, ¿no? Para que de alguna manera se establezca la estrategia que me permita determinar cuánto es en realidad y yo pueda hacer la liquidación de estas obras, ¿no? Que están ya por años en la cuenta 33 de construcciones en curso. Y disculpa por haberte interrumpido, por favor, ahora sí, quizás tus últimas palabras, ya para despedir también la sesión del día de hoy. Sí, sí, no, gracias nuevamente por las preguntas y bueno, sigamos comprometidos en este proceso de implementación, tengamos esa, ese impulso y esa energía que nos va a permitir efectivamente materializar como una herramienta de gestión a este proceso de implementación del sistema, ¿no? Y que las supervisiones sean constantes. Seguramente aquí tenemos muchos funcionarios y bueno, ellos son los convocados, ¿no? A hacer estas vigilancias y supervisiones para que efectivamente lo que se está implementando como directiva, alineamiento, pueda realmente ser un aporte efectivo en la mejora de la gestión del proceso para la emisión de los productos, ¿no?
Muchas gracias a todos los participantes y bueno, hasta la próxima clase. Buenas noches.